En este panel, los expositores van a ser el doctor Raúl Eduardo Roa, que es el presidente del Instituto de las Finanzas Públicas Americanas, y el doctor Jesús Ignacio Pérez Aguileras, que es consejero de Finanzas de la Embajada de España en la República Argentina. Lo van a coordinar el doctor Pablo Garat, asesor jurídico de la Comisión Federal de Impuestos, y el licenciado Juan Sanguinetti, secretario de Haciendas y representante suplente de la provincia de Buenos Aires ante la CFI. Así que bueno, con ustedes los disertantes. Buenas tardes a todos. Bueno, es como decía Juan, este es un honor, digamos, tener acá estos dos invitados. Creo que es interesante que cuenten la experiencia que tienen cada uno de ellos. En particular, estaba hablando con Jesús de España, que es funcionario de carrera del Ministerio de Hacienda. Nosotros en particular damos mucha importancia a lo que son los funcionarios de carrera, que son la base de la burocracia, y que justamente los funcionarios políticos somos los que vamos y venimos, y finalmente los funcionarios de carrera son los que construyen, ¿sí? Y que le dan solidez muchas veces a las gestiones, ¿sí? Así que no sé si Pablo tenés algo más para decir, si no... No, por supuesto, continúa. No sé cómo quieren arrancar. No sé si Raúl querés empezar vos. Yo había traído un PowerPoint, no sé si lo quieren poner. Sí. Acá me dicen que tenés el aparatito para pasar. Mirá. Bueno, en primer lugar quisiera agradecer por supuesto a las autoridades de la Comisión Federal de Impuestos por dar un espacio al ámbito académico y en particular a nuestra institución. Nuestra institución, quizás muchos de ustedes no la conocen, se dedica al análisis, estudio, investigación y formación en todas las ciencias que conforman las finanzas públicas en general y en particular aquellas disciplinas y ciencias ligadas a la gestión pública de los impuestos y específicamente a la lucha contra la evasión fiscal, el cumplimiento tributario y la lucha contra el fraude y los delitos económicos y financieros. Desde sus inicios hemos pretendido ser un núcleo receptor y difusor de ideas y experiencias comparadas y de formación de profesionales de la administración tributaria. Desde su inicio, el IESPA está estrechamente relacionado con la AFIP. Es más, está conformado por 5.000 miembros de agentes en actividad de la AFIP y también de otros funcionarios de administraciones tributarias de América. Digo todo esto porque obviamente mi exposición va a estar cejada desde esa óptica, desde la óptica de la Administración Tributaria Nacional y de qué manera podemos incorporarnos a este debate y qué aportes podríamos hacer al respecto. En este debate que parecería interminable, que es sobre el federalismo fiscal, si hoy nos encontramos aquí a 100 años de la sanción de nuestra Constitución Nacional, en donde se establecieron los lineamientos de nuestro federalismo fiscal, y estamos aquí para debatir, analizar cuestiones no resueltas, evidentemente debe ser porque no hemos sido capaces de lograr conclusiones consensuadas o cuando las logramos no fuimos capaces de mantenerlas en el tiempo. La exposición que van a escuchar ustedes es una breve reseña de algunas experiencias sobre centralización y descentralización fiscal en el mundo. Hemos tomado, dado que este auditorio es muy conocedor de toda la bibliografía y la práctica sobre el federalismo fiscal, hemos tomado este tema de los marcos fiscales intergubernamentales porque realmente desde la óptica académica, insisto, lo entendemos como un motor central del
crecimiento y la inclusión económica. Pensamos que los distintos roles que se asignan a los gobiernos y la calidad de las prestaciones de los servicios públicos, como ser educación, prestación de salud, depende en gran medida de cómo son repartidas esas responsabilidades entre los distintos niveles de gobierno. Por eso insisto que los marcos fiscales intergubernamentales que definen el rol de los distintos gobiernos, de los distintos niveles de gobiernos, resultan altamente incidentes en las responsabilidades de los gobiernos y la calidad de los servicios que recibe nuestra ciudadanía. Van a poder observar que muchas de las conclusiones o datos que le vamos a ir pasando están más ligados al sentido común y a la lógica política que a profundos trabajos científicos de las finanzas públicas. El tema de o las dificultades que presenta lograr las soluciones al federalismo fiscal, todos lo sabemos, lo hemos escuchado en anteriores exposiciones, está dado por las grandes asimetrías que presenta más que nada en nuestro país. ¿Cómo esto es? Aquí, ¿no? Ahí está. Nosotros, como para ya entrar en tema, tenemos que ponerle números a nuestras asimetrías. Ahí lo tenemos bien graficado, que el 70% en 4 jurisdicciones de nuestro país agrupa el 70% del Producto Bruto, ocupa el 20% de la superficie nacional y el 63%, de la superficie nacional exacto, y el 63% de la población, quedando el resto para las otras jurisdicciones. Obviamente que estas asimetrías requieren soluciones políticas que también son, lo estamos hablando, son que resultan muy difícil definir sus configuraciones. Entonces, por esa razón es que hacemos hincapié en los marcos fiscales e intergubernamentales que determinan esa separación de roles. Como les comentaba, y para abreviar el tiempo que venimos bastante atrasados, el tema de la descentralización y la mención de algunas experiencias lo vamos a hacer desde algunos puntos de vista muy particulares, como les estamos viendo ahí, que es la descentralización y el tamaño de los países, la descentralización y la privatización de los servicios públicos, la descentralización y la complejidad normativa, con el mercado interno, el fenómeno de la corrupción, la asignación de impuestos y gastos, de las reformas tributarias, la coordinación macroeconómica, la descentralización en entornos de grandes disparidades regionales y la descentralización y el empleo público. Con respecto a la descentralización y el tamaño de los países, hay uno de los fuertes argumentos a favor de la descentralización fiscal es que los funcionarios locales tienen más contacto con la ciudadanía y por ende las administraciones descentralizadas son más eficientes para percibir las necesidades de los ciudadanos. Este argumento, en teoría, se dice que desnaturalizaría todo tipo de ventaja que traería las economías a gran escala. Si seguimos, este es un argumento un poco peligroso, paradójico, en el sentido que si esto sería así de cierto, las mismas razones por las cuales sería conveniente descentralizar también lo sería para independizar determinadas regiones. Tenemos el caso de Cataluña, por ejemplo, que basado en esos tipos de argumentos de
cercanía con la cercanía de ciudadanía puede traer estas complicaciones. Así que este es uno de los temas que en cuanto a experiencia es que este concepto está siendo tomado más que nada por estados que están buscando su independencia de los grandes países que la descentralización de los servicios. Con respecto a la descentralización y privatización de los servicios públicos, en principio cuando se encara la decisión, o se toma la decisión política de profundizar las descentralizaciones, se parte de un análisis de cuáles son los servicios que presta el Estado. En principio, esta es una cuestión que está, por supuesto, con bastante discusión y responde a muchísimas ideologías. Pero en principio podríamos decir que un servicio que es factible, una prestación pública que es factible de ser descentralizada, también lo puede ser privatizada. Hay muchísimas experiencias al respecto, y salvo bastantes excepciones y casos de corrupción, en muchos países está demostrado que muchos de los servicios que paradigmáticamente eran propios del Estado, ahora se están haciendo en mejor forma por la parte privada. Y a ello conlleva también todo el tema de las nuevas tecnologías. Sabemos que en el tema de, ahí estamos viendo todos los servicios que son factibles de poder ser privatizados, analizados, hasta en Estados Unidos, México, Brasil y Chile se han intentado también el tema de cárceles privadas. Creo que eso se ha revertido porque ya Estados Unidos ha dado marcha atrás en este sentido, porque lo ha notado que es ineficiente, y ya se están terminando los contratos y ya no renuevan nuevos contratos para el tema este de cárceles privadas. Así que ese es un tema que quizás fue una incursión, ¿no?, que en otros momentos sería impensado y que se ha llegado a eso. Bueno, aquí tenemos el tema de la descentralización y el tema de la complejidad normativa. Esto es una constante que se ve en muchísimos países, que a mayor descentralización, mayor complejidad normativa. Esto se debe generalmente porque los municipios presentan mayores inconvenientes de obtención de recursos y tratan de lograr ingresos fiscales a través de regulaciones económicas. No solamente en Argentina, esto es una constante en muchos países que se ha observado. No hay un trabajo científico determinante que demuestre si hay un grado de relación entre descentralización y complejidad normativa. Lo que nosotros desde el ámbito académico, lo que siempre estamos analizando es, en la medida que se tiende o se pretenda descentralizar, tener en cuenta este aspecto de la alta complejidad normativa que se genera. Con respecto a la descentralización y el mercado interno, en general se da por sentado que un país es un mercado único de libre tránsito de bienes, capital y trabajo, por supuesto. Con el tema de la descentralización,
acá lo estamos viendo, las jurisdicciones, yo sé que a Juan no le gusta que diga el término, pero no encuentro aquí otra forma de decirlo, las jurisdicciones subnacionales, locales, ahí está, las jurisdicciones locales, las jurisdicciones locales pueden introducir, de hecho, muchas normas que pueden interferir las reglas del mercado. Estoy hablando de requisitos de residencia, transporte de bienes, etc. Está el caso aquí de las competencias fiscales entre los estados, como se da en Estados Unidos, en Brasil y también en Rusia. Con respecto a la descentralización, la relación que podría llegar a haber entre descentralización y el fenómeno de la corrupción también es algo que desde nuestro instituto estamos trabajando, por cuanto el tema de la gobernanza y la transparencia creemos que es uno de los temas pendientes a resolver. No hay trabajos, como en el otro punto, que puedan aseverar que hay documentos, bibliografía a favor de uno y de otra, mayor descentralización, menor corrupción o mayor corrupción. Lo que sí hay que notar es que en aquellos países en los cuales las administraciones locales con disparidades o asimetrías regionales, las administraciones centrales tienen mayor posibilidades para reclutar a profesionales mucho más preparados, cosa que no se da, por ejemplo, en Australia, Estados Unidos, Canadá y Alemania, que al tener tan alto el nivel de educación, tanto las administraciones locales como nacionales tienen la misma posibilidad de reclutamiento de profesionales. Nosotros tenemos aquí el caso de, por ejemplo, que nos ocupa muy de cerca, el caso de AFIP, que en todo el país siempre tiene esa ventaja de poder contar con los mejores, el mejor capital humano. El único dato que hay concreto es que los hechos reportados en Estados Unidos de hechos de corrupción son mayores en los estados locales que a nivel nacional. Creo que uno de los aspectos más importantes cuando estamos hablando del marco fiscal intergubernamental y el tema de descentralización es el tema de la asignación de impuestos y gastos, obviamente. Los ejemplos que nosotros hemos estado analizando que nunca pueden ser definidos concretamente las funciones. Es más, en muchos casos se superponen. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que el tema de educación es responsabilidad de los gobiernos subnacionales, el gobierno nacional también interviene a través de becas y asiste con temas de investigaciones, etc. Por lo cual, si bien la función responsabilidad de educación está en los gobiernos locales, también se puede hacer en forma paralela con el gobierno central. El problema aquí es que en muchos países se confunden los roles y funciones y hay una mala asignación de recursos en ese sentido. Con respecto, por supuesto, a la asignación de impuestos, obviamente, como todos sabemos, la cesión de impuestos conlleva dificultades administrativas de economía de escala en la administración tributaria por el acceso a la información, competencia tributaria y etc. Aquí hay un tema que hemos considerado importante destacar, es lo que respecta al impuesto a la tierra y a las propiedades, que es en Estados Unidos, en Gran Bretaña,
tiene una incidencia del 3% del Producto Bruto. Y aquí uno de los mayores problemas que siempre se plantea es el tema de la evaluación de las tierras y de las propiedades. España creo que tiene un sistema muy, muy eficiente, hoy en día al menos porque está a cargo de las regiones, pero tiene están valuados administrativamente a un valor, así que si una persona quiere hacer la venta de una propiedad, el fisco directamente considera el valor y, salvo prueba en contrario, el valor que le está fijado. Pero acá hay muchas formas de evaluar. Hay una que ya quizás algunos lo conocen por la literatura, que es la autoevaluación de los inmuebles, que las personas pueden, eso es el concepto, lo sacó el Premio Nobel de Economía de Francia hace 40 años, que decía, bueno, que no había ningún inconveniente en la evaluación de los inmuebles, que cada persona podía evaluar su inmueble al precio que quisiera, se hacía público, y cualquier persona estableciéndose un porcentaje mayor lo podía comprar. Si él se negaba a la venta, ese importe más una multa era la evaluación de su propiedad. Otros países han tomado el ejemplo que también lo pueden evaluar al precio que quiere, pero el Estado se reserva el derecho de comprar el bien al valor que lo evalúe. Entonces, hay realmente muchas experiencias con respecto a poder hacer eficiente esa valuación de los inmuebles, que es un impuesto que el mayor problema, por supuesto, es el tema de la evaluación fiscal. Pero Buenos Aires los tiene bien, porque me hacen pagar bastante en GSL. Sí, bueno. Bien. Entonces, ejemplos tenemos muchísimos con respecto a la asignación de impuestos a administraciones locales. El IVA en Estados Unidos y Brasil, el impuesto regional a las actividades productivas en Italia, el impuesto a la renta en numerosos países y por supuesto, bueno, el tema, esta discusión que creo que no es tan vieja como el federalismo, pero el tema de ingresos brutos, un impuesto tan anticuado en lo técnico, ¿no? Es, con las características de impuesto en cascada ya antes de la existencia del IVA, que todos queremos cambiar y no se encuentra la forma de hacerlo. Una característica que se encuentra en distintos países o un tema interesante para mencionar es que hay países como Argentina y Rusia que el gobierno nacional coparticipa con los gobiernos locales, en cambio en China es al revés, los que se encargan son los impuestos locales y coparticipan al gobierno central. Por eso yo le decía al comienzo que todas estas experiencias tomadas responden más al sentido común y la lógica política. Se ve que en aquellos países en los cuales es más homogénea la riqueza el ingreso per cápita en las distintas regiones, es más factible y es más beneficioso descentralizar que en aquellos otros países donde existe grandes asimetrías en la distribución de los ingresos. Esto va muy relacionado con el otro punto que nos pareció importante estar trabajando, que es qué relación hay entre las descentralizaciones y las reformas tributarias. Obviamente que encarar reformas tributarias con impuestos fuertemente descentralizados se hace muy, muy complejo. Está el caso de IVA en Brasil, que también crea muchos inconvenientes, más que nada en las competencias entre los distintos estados,
como también en Estados Unidos. El tema que mencionamos antes de ingresos brutos en Argentina, que nunca es posible ponerse de acuerdo, como se decía en el panel anterior, porque no es fácil tomar decisiones que puedan perjudicar a una administración, son intereses particulares, pero bueno, yo lo quiero marcar es que es el gran inconveniente que se presenta en los países al haber esa descentralización. Y uno de los problemas más caóticos en lo que respecta a la parte de cesión de impuestos, en el caso de India, que cada jurisdicción local tienen impuestos especiales y que ya parecería que imposible poder solucionar o encarar una reforma tributaria para hacer más eficiente el sistema. Yo no lo había pasado. Me había olvidado, esta vez lo había pasado. Bueno, esto es un tema académico que lo sabemos todos, todo el tema de la coordinación macroeconómica, mayor descentralización, ahí pueden existir inconvenientes tanto en coordinar las políticas macroeconómicas. Pasaría, para no ser tan extenso, a un tema que es altamente delicado políticamente, que es la descentralización frente a entornos en países en donde hay diferencias, asimetrías y, como ahí pusimos, con diferencias étnicas, porque cada una de estas regiones se sienten muchas veces desplazadas y se producen lo que conocemos en el federalismo, que son las fuerzas centrífugas, ¿verdad? Que lo dejan fuera del sistema económico. En los problemas, en las regiones en donde hay fuertes asimetrías de los beneficios económicos, hubo casos hasta que han llegado a guerras, porque se producen en países como Nigeria, Indonesia y Rusia. El problema es cuando alguna jurisdicción se encuentran petróleo, recursos naturales, es muy, por supuesto lo van a querer para sí. Si son jurisdicciones muy asimétricas, resulta muy difícil al gobierno nacional hacer la compensación y la redistribución de esos ingresos. Por eso aquí también, a mayor igualdad, como decíamos antes, a mayor igualdad de las regiones, mayores posibilidades de la eficiencia de la descentralización. Y con respecto, por supuesto, a la descentralización del empleo en el sector público, obviamente que siempre la descentralización va a propiciar una mayor carga del empleo público. Como podrán observar, no formo parte del grupo de optimistas que cree que las descentralización es la solución a todos los problemas. Y también les comentaba al comienzo que esta pequeña reseña que vimos útil exponer en este congreso estaba fuertemente sesgada desde nuestra óptica, que es de estar en busca de los ingresos públicos, en el sentido que no encontramos casos, no sé, después Jesús, vos me dirás, de una mayor eficiencia en la recaudación de impuestos y la lucha contra la evasión fiscal cuando se pretende una descentralización sin pensar en la calidad de las instituciones. Creemos que si se toma la decisión de profundizar la descentralización, como primer paso se tiene que estar pensando
en dotar a los distintos niveles de gobierno de instituciones altamente eficientes. Creo que el avance tecnológico va a favor de ello. Nosotros hace poco tiempo, 2 semanas atrás, concluimos nuestro 27 Congreso Anual, que participó la Comisión Federal de Impuestos, en donde toda la problemática de la lucha contra la evasión lo vimos desde la perspectiva del avance tecnológico. Hoy en día las administraciones pueden tener acceso a todo el desarrollo tecnológico de la cuarta revolución, lo que estamos hablando con el blockchain y todas estas tecnologías que ya quizás muchos paradigmas que teníamos del control del gasto público y de cómo son controlados los ingresos fiscales pueden ser solucionados por la tecnología. Para finalizar, simplemente reiterar nuevamente el agradecimiento por dar un espacio al ámbito académico y porque quizás ustedes han escuchado muchas obviedades, ¿sí? Pero hay veces que a nosotros del ámbito académico nos llama la atención cómo pueden ser que los responsables de la ejecución de política, ejecución de gobierno, no tengan en cuenta estas obviedades, o nosotros nos estamos equivocando tanto, ¿qué es lo que pasa? Y me viene en mente profesor de tenis que ya siempre me dice, mira, ¿por qué Federer es el número 1? Porque hace lo que tiene que hacer. Es la lección como cuando uno se le enseña a un chico de 7 años pegar un drive, un revés, cómo poner la muñeca, cómo es la técnica, lo hace. Es decir, quizás muchas veces las obviedades, como lo decía el doctor Fraga, con lo cotidiano, la lucha por lo cotidiano, quizás se deja de lado y concluyendo, el tema del federalismo fiscal, la buena noticia es que no estamos ni más, ni peor, ni mejor que el resto, que no podemos importar absolutamente nada de lo que está hecho afuera, que lo tenemos que resolver entre nosotros. La mala noticia es que ninguno de los países federales ha solucionado todos sus temas. Siempre surgen nuevos desafíos, siempre son cuestionadas las políticas y hoy en día parecería que los tiempos de la sociedad cada vez son menos, o la paciencia de la sociedad. Simplemente piensen que el fenómeno de los chalecos amarillos fue por un impuesto a los combustibles. Y acá estaba el primer ministro y bueno, se le estaba incendiando París. Recuerden que Margaret Thatcher perdió el gobierno, la dama de hierro perdió el gobierno por querer impulsar un gobierno per cápita que pagaba el mismo impuesto un barrendero a uno de la nobleza. Entonces, aquí el anterior gobierno democrático, el primer muerto que tuvo en las calles fue por la retención de impuestos a las ganancias. Simplemente querer decirles desde el ámbito académico a ustedes los responsables de ejecutar las políticas, que quizás parezcan novedades, quizás parezcan cosas que los que han estudiado en las aulas a veces se tienen que dejar de lado, pero esas obviedades a veces llevan a crisis políticas y sociales muy profundas. Nada más que eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Roa. Y como un puente entre la exposición, que sin duda es una agenda bastante completa e interesante, a la que yo le agregaría como una especie no de resumen, pero sí de apostilla, que lo que está claro es que la descentralización nunca consiste en arrojarle problemas al de abajo. Hay que tratar de imaginar un problema por delante, que es el fortalecer las instituciones locales para que estén en condiciones de
asumir las responsabilidades que le corresponden, sobre todo en un país federal, que las tiene de manera histórica y constitucional. Y por supuesto, como lo prevé nuestra Constitución, toda transferencia, toda descentralización debe ir acompañada de los recursos que le corresponden, cosa que no ha ocurrido históricamente, como sabemos, y que es un tema por delante. Pero quería, a modo de introducción, antes de escuchar al señor consejero de Finanzas de la Embajada de España, recordar que tenemos un debate académico muy importante, inconcluso en la Argentina y en el mundo, en esto de asimilar los términos de descentralización y federalismo, cuando no son la misma cosa. Y todavía más, la clasificación de estados unitarios y federales ha quedado como obsoleta, porque no todo estado formalmente unitario es un estado unitario. España es un caso, y no todo país y estado federal aparentemente exitoso tiene el mismo grado de descentralización. Alemania, Australia, por ejemplo. Entonces es muy interesante, desde el punto de vista comparado, escuchar justamente a alguien que viene de un país, que representa un país que es casi una singularidad, ¿no? Porque algunos lo llaman un estado federo-regional de hecho, un país en tensión entre la altísima descentralización y la recentralización versus el independentismo. Toda esta tensión que caracteriza a un país que indudablemente tiene el federalismo como un desafío, pero que lo ha enfrentado mediante un proceso de descentralización que es constitucional también, ¿no? Entonces es muy interesante lo que podemos escuchar tanto de su propio país como de cómo desde su propio país miran a los estados federales y al federalismo comparado. Así que va a ser un gran gusto, doctor Ignacio Pérez Aguilera, escucharlo. Bueno, muchísimas gracias por la introducción. Muchísimas gracias a la Comisión Federal de Impuestos por darme la oportunidad de venir acá, aunque yo vivo aquí o acá, como ustedes quieran, para compartir experiencias. Como bien decía Raúl, evidentemente las experiencias que tenemos en España no son directamente importables al modelo argentino porque constitucionalmente somos distintos y somos ese Estado especial. Yo no sé si somos unitario, si somos de hecho federales, lo cierto es que somos un Estado bastante descentralizado. Entonces, bueno, hecho esta breve introducción, yo en mi exposición, aunque voy a utilizar algunas filminas, van a ver que paso muy rápido. En realidad he querido dejarles documentos, hay muchos documentos numéricos, para que quien tenga curiosidad, pues la presentación se quedará a su disposición, pueda profundizar algo más o pueda entretenerse con números, pueda mirar qué pasa en Cataluña, porque hay algunas cositas que van a aparecer por ahí. Yo no voy a referir a Cataluña, pero va a haber números en los que aparece Cataluña. Y mi exposición va a versar esencialmente sobre tres ideas a las cuales voy a intentar ajustarme. Primero, una descripción de ese marco en el cual se desarrolla la financiación de las comunidades autónomas, que serían equivalentes a sus provincias. Segundo, cuál es el modelo actual que tenemos en España desde el año 2009, diferenciando por un lado una financiación basada en tributos de otra basada en fondos, transferencias, por llamarlo así. Y tercero, si tenemos tiempo, hablaremos un poco del proceso de reforma de financiación de comunidades autónomas en España que hemos iniciado prácticamente en julio de 2017. Sí, 2017, no sé por qué he apuntado 2007, el tiempo pasa rápido, ¿no? Bueno, en primer lugar, ese marco en el cual nos movemos, como siempre, nace en la Constitución, ¿no? Y hago una primera apreciación, y es que en España, como Estado, no sé si unitario, lo cierto es que los poderes originarios nacen de la Constitución, están en manos de la nación española, y esos poderes originarios, de ellos derivan poderes derivados que permiten la constitución de nuestras regiones. Es algo diferente del caso argentino, y eso genera que no podamos extrapolar lo que yo pueda decir al lado argentino. Acá las provincias son previas a la nación, y es la nación la que nace por un acuerdo, por una delegación de poder originario de las provincias en favor de ella. Eso tiene mucha relevancia de cara sobre todo al elemento de coordinación. Bueno, España se organiza territorialmente en la parte estatal, en comunidades autónomas, que son vuestras provincias, son 15
más 2 que tienen un régimen foral, al cual me referiré, y después en entidades locales, municipios y provincias. Estas provincias son como unas entidades locales de ámbito mayor que prestan servicios supramunicipales, pero ustedes ven que son 8.116 municipios y acá creo que son 9.000 y algo, si no recuerdo mal, con lo cual, como somos latinos, tenemos algo parecido. El siguiente, ¿qué nos dice la Constitución? Bueno, el marco de gasto público, y esto es muy relevante. Ustedes verán como gasto público como elemento indicador de descentralización supone que en España, en el año 82, que es cuando se inicia este proceso de descentralización, el gobierno central tenía el 78% del gasto público total de las administraciones públicas y en la actualidad estamos en un tercio, un 33%. Claramente, yo creo que se puede afirmar que somos un Estado muy descentralizado, bastante descentralizado, y este es un factor clave. ¿Qué nos dice nuestra... Ahí va, esto lo hago mal. Nuestra Constitución? Nuestra Constitución tiene como varios articulitos que hablan de nuestro marco, ¿no? En realidad son dos artículos. Uno primero que nos dice que tenemos que tener un principio de autonomía financiera, por el cual las comunidades autónomas tienen que tener recursos para poder desarrollar y ejecutar sus competencias, de acuerdo con un juego que hacemos entre la Constitución y sus estatutos de autonomía, que son sus normas de creación. Segundo, un principio de coordinación que se le encarga directamente a la nación. Y tercero, el principio de solidaridad, que permite corregir desequilibrios económicos interregionales. Y es importante porque está en nuestra Carta Magna, en nuestra Constitución. El siguiente artículo, el 157, nos habla de... Ostras, siempre lo hago mal. Ahí está. Nos habla de tres cositas que son relevantes. Por un lado, enumera los recursos, que ahora los veremos. En segundo lugar, establece límites. Evidentemente, tú no puedes adoptar una región, no puede adoptar tributos fuera de su territorio, límite de territorialidad. Segundo, no puede adoptar medidas que afecten a la libre circulación de personas, servicios y capitales. No podemos generar aduanas internas. Y otro más que se desarrolla es, no está ahí, pero se los avanzo, es el principio de doble imposición. No se pueden generar tributos sobre aquellos hechos imponibles que hayan sido gravados bien por la nación o bien por los municipios, por las entidades locales. Parece bastante lógico, pero está recogido a nivel constitucional. Y en tercer lugar nos dice, bueno, este es el marco, sea una ley orgánica, que es una ley, vamos a decir, que se aprueba en el Parlamento con una mayoría reforzada de 3/4 partes de la Cámara, la que va a regular este régimen de financiación. Por lo tanto, le está dando un carácter de permanencia. No es fácil, y menos ahora en España, que nos podamos poner de acuerdo para cambiar el modelo. Sí podemos afinar, pero lo que es el gran modelo no se podrá hacer, nos da permanencia. Bueno, ¿cuáles son estos recursos? Los recursos que tenemos esencialmente, esto quienes han estudiado Hacienda Pública lo tienen claro, recursos de derecho privado, ingresos procedentes de su patrimonio, después tenemos las operaciones de crédito, transferencias y después tenemos tributos. La Constitución habla de impuestos, pero en otros sitios habla de tributos. Y en tributos diferenciamos aquellos que son cedidos total o parcialmente por el Estado. Esto nos lleva a un concepto que es el de tributo cedido. ¿Qué es? Son tributos de titularidad estatal, los establece el Estado, pero que se pueden ceder a las comunidades autónomas. ¿Y qué se les puede ceder? Se les puede ceder, por un lado, el rendimiento, ya sea la recaudación, similar a lo que pasa aquí con la copa. Se les puede ceder facultades de gestión, que es importante. Se les puede ceder, por ejemplo, la facultad para recaudarlo, para establecer un censo, para poder recaudarlo. Y también se le pueden ceder potestades normativas, que es importante. Esto nos permite hablar del principio de corresponsabilidad fiscal. Hoy usted le voy a ceder un tributo, le cedo el rendimiento, pero también le voy a hacer corresponsable frente a los ciudadanos cuando usted tenga que establecer, por ejemplo, un beneficio fiscal, una deducción, una bonificación, y en España tenemos alguna experiencia en ello. ¿Qué nos dice también la Constitución? Nos dice, ojo, hay que salvaguardar los derechos históricos de los territorios forales. Esto es, estamos hablando de País Vasco y Navarra. En España tenemos un régimen de financiación de comunidades autónomas diferenciado. Régimen común, 15 territorios y uno de foral para País Vasco y Navarra. ¿En qué consiste este foral? De una manera muy rápida. En este caso, son sus propias haciendas autonómicas las que recaudan todos los tributos que se producen en su territorio, salvo las aduanas. La renta aduanera
al fin y al cabo es renta estatal, pero más allá de eso es renta de la Unión Europea, porque estamos en una unión aduanera. Entonces ellos recaudan todos los tributos y es cierto que tienen desde el inicio todas las competencias, las grandes competencias de servicios públicos en su territorio. Por lo tanto, yo pienso, ingresos, gastos, bueno, lo gestionan prácticamente todo. Y se establece un sistema de cupo. El cupo es que estas haciendas forales le pagan al Estado por la provisión de aquellos bienes y servicios públicos puros que no se prestan en su territorio. Esencialmente hablamos de defensa, de relaciones internacionales y de justicia. Justicia en global, porque hay una parte de justicia que también se presta por las comunidades autónomas. Con lo cual, ellos recaudan y le pagan al Estado. Esto convive con el régimen general, que es todo lo contrario. El Estado les da competencias a las comunidades autónomas a través de la Constitución y de sus propias leyes de creación. El Estado recauda y les da plata. Hablando en plata, como decimos en España, valga la redundancia. Bueno, ese es un poco el marco. Hay algunas especialidades territoriales para sitios como Canarias, Ceuta y Melilla, pero son tan específicas que no merece la pena ni hablar de ellas. Pero ojo, pensando en términos argentinos, digamos que hay una sensibilidad con aquellos territorios de ultramar y ultraperiféricos. Se les dan ciertos beneficios fiscales, por ejemplo, en Ceuta y Melilla, que también tienen un tributo parecido a ingresos brutos, que produce el efecto piramidación, tienen unas bonificaciones especiales en ganancias por el hecho de estar situadas en territorio africano. Y Canarias tiene un régimen fiscal más beneficioso, sobre todo para las empresas, para las sociedades. Bueno, ¿cuál es el...? Oye, aquí se ha acordado lo que no debía. ¿Cuál es este régimen general? ¿Cuál es la regulación actual? En la actualidad tenemos un marco que nace en el año 2009. ¿Cómo se produce este marco? Hay un momento que se junta en una conferencia el presidente del gobierno con los presidentes de las comunidades autónomas y adoptan un acuerdo. Es un acuerdo de financiación. Ese acuerdo se adopta formalmente por el Consejo de Política Fiscal y Financiero, que es el órgano de coordinación entre Estado y comunidades autónomas previsto en la ley. Algo similar a la Comisión Federal de Impuestos, pero que no tiene funciones de control. Sus funciones son esencialmente consultivas, por llamarlo así, y de coordinación. Coordinan política crediticia, política presupuestaria, la política de estabilidad presupuestaria, reglas de gasto, que es muy relevante, pero no realiza el control que ustedes realizan acá. Bueno, fruto de ese acuerdo del año 2009, se eleva a ley y de pronto se crea una ley del sistema de financiación para todas las comunidades autónomas en el año 2009. Convive con esa ley orgánica que os introduje antes, que es un poco la ley marco que tiene el sistema. Desde el año 80 existe, está vigente y simplemente se modula cada 5 años, más o menos. Además se crea, o se aprueba una ley específica para cada territorio, porque es importante que cada estatuto de autonomía tenga el suyo propio. Y estamos en un proceso de revisión que se inició en julio de 2007. Vamos ya, por lo menos, a un pantallazo numérico para un poco ver de qué estamos hablando. Esa es la foto del año 2015, se ve poco, pero yo les contaré algún número, que nos dice cuáles son los recursos de financiación del régimen general el año 2015. Es el último que está cerrado, son los datos que están en la web del Ministerio. Por un lado, los recursos del modelo vienen a ser el 80% del total, 104.000 millones de euros. Y hay un 20%, más o menos, que corresponde a otros recursos de las comunidades autónomas, esencialmente tributos propios y fondos de la Unión Europea. Después lo veremos mejor en un cuadro. Los recursos del modelo, ¿qué se llevan? De esos 104.000 millones de euros, 99.000 recursos del sistema de financiación, que son 90.000 millones de euros, lo que llamamos capacidad tributaria, tributos. Casi todo tributos cedidos. Y después juegan dos fondos. Un fondo de garantía de servicios públicos fundamentales, transferencias, y otro fondo de suficiencia global, que después veremos. Además, en el año 2009 se incorporaron fondos de convergencia autonómica, con dos variables. Os cuento un poco cuál es el punto de partida que tiene esto en el año 2009. Año 2009 se renueva el sistema y, por un lado, se aplica la cláusula de status quo, en la que se decide, señores, ninguna comunidad autónoma pierde, todas ganan. Claro, esto es complicado de sostener y genera sus problemas. Y además, el Estado
va a aportar recursos adicionales para que todos puedan vender políticamente que todos ganan. No es fácil. Entonces, esos recursos adicionales que se aportan son fondos de convergencia. En el fondo, son fondos que pretenden establecer un cierto nivel de equidad vertical. Es decir, que haya un índice de financiación por habitante ajustado de servicios públicos fundamentales que sea más o menos homogéneo. Es decir, yo con la capacidad fiscal, capacidad tributaria, ustedes van a ver que viene determinada por las bases imponibles que existen en cada territorio, grosso modo, con unos puntos de conexión que veremos, pero después vamos a garantizar una cierta nivelación vertical, también horizontal, porque hay recursos que se transfieren del Estado a las comunidades autónomas a través de diversos fondos. Ese es el gran marco en el cual nos movemos. ¿Esto qué supone con estos datos de 2015? No lo ven, y si ustedes lo ven, pues tienen mucha mejor vista que yo, pero ustedes ven claramente que en azul aparecen lo que son los recursos tributarios. El 75% del sistema total de financiación son tributos, impuestos, esencialmente impuestos. Y después aparecen otros recursos no tributarios, que son esas transferencias a las cuales les hacía referencia, y el resto de partidas que hay ahí. Pero yo quiero centrarme en los tributos. Ahí tienen los datos para a quien le guste. Bueno, vamos a irnos a estos tributos. Se diferencian dos tipos de tributos cedidos totalmente o no totalmente. Y los vamos a ir analizando poco a poco. Vamos a ver. Por un lado, vamos a ver aquellos tributos que están cedidos de una manera total, es decir, se le cede todo el rendimiento a las comunidades autónomas y que no están sujetos a liquidación. Esto de la liquidación lo veremos después todos con el impuesto a las ganancias. Ustedes lo ven, se los cuento de una manera rápida e intuitiva. En el impuesto a las ganancias está basado en una serie de pagos a cuenta y percepciones, ¿no? Y es cierto que a final de año, el año siguiente, se realiza una liquidación de lo que ha pasado con el impuesto a las ganancias, ¿no? Bueno, pues de alguna manera similar en España tenemos ciertos tributos, impuesto a renta a las personas físicas, que está basado en una serie de pagos a cuenta de carácter periódico, mensuales o trimestrales, y entonces se financian las comunidades autónomas con tributos que se someten a liquidación. Yo te pago un dinero este año, pero dentro de, cuando tenga las cifras definitivas del tributo, entonces te liquidaré la diferencia, más o menos. Bueno, ¿cuáles son los tributos que están cedidos totalmente y no sujetos a liquidación? Estos cuantitativamente no tienen tanta relevancia. Por un lado, tenemos transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, ¿no? Esto tiene tres modalidades de tributo, que son, por un lado, transmisiones patrimoniales onerosas. Es un tributo que te está gravando el tráfico civil, es incompatible con el IVA. En segundo lugar, tenemos otro hecho imponible que son operaciones societarias. Esencialmente estamos hablando de ampliaciones de capital en sociedades. Actos jurídicos documentales sería el impuesto sobre los sellos que ustedes conocen. Y este tributo está cedido al 100%, se cede la recaudación, la gestión también. Por lo tanto, toda la recaudación la realizan las comunidades autónomas. Y además se dan pequeñas competencias normativas, regulación estatal, pero competencias normativas respecto al tipo. Por ejemplo, un inmueble. El tipo general es el 7%, pero las comunidades autónomas lo pueden modular entre el 6 y el 8%. No va a ser igual comprar un inmueble de segunda mano en Madrid que comprarlo en Andalucía que comprarlo en Valencia. Corresponsabilidad fiscal, dentro de los límites que establece la ley. El siguiente tributo que nos encontramos es donaciones y sucesiones. Cedido también la recaudación al 100%, os cuento algo, el tributo anterior en términos monetarios eran unos 6.500 millones de euros, para que nos hagamos una idea. Estos son 2.400 millones de euros, datos de 2015. ¿Cuáles son los puntos de conexión? Mortis causa, residencia del causante, la fecha del fallecimiento. Donaciones de inmuebles, donde estén los inmuebles. Resto de donaciones, residencia del donatario, quien recibe la plata, quien recibe esa donación. La gestión, de nuevo, encargada a las comunidades autónomas. Ellos son los que gestionan y tienen una cierta capacidad normativa. Pueden establecer reducciones y bonificaciones. Por ejemplo, Madrid ha establecido una bonificación del 100%. Quiere decir que en Madrid no se paga donaciones y sucesiones. Sin embargo, Andalucía no tiene esa bonificación y se paga. Y es una tarifa progresiva. Esto es uno de los temas que ha surgido
dentro del proceso de reforma y que de alguna manera se quiere modular, porque genera competencia fiscal, como se hablaba antes, pero es cierto que tienes el caso de un señor que tiene 4 hijos que van a ser los beneficiarios de esa herencia y cada uno está en un régimen distinto. Uno está en Melilla, otro está en Madrid, otro está en Andalucía y otro lo tienes en Baleares. Unos tributarán y otros no tributarán. Reciben, en principio, del caudal relicto el mismo importe, pero al final, en plata, algo diferente. Bueno, rompemos un principio de unidad de mercado. El siguiente tributo sobre el juego. Los tributos sobre el juego también están cedidos, son unos 1.000 millones de euros, lo que se cede a las comunidades autónomas, ellos lo gestionan y tienen competencia sobre el tipo. Impuesto de matriculación. En España tenemos bueno, algo similar a lo que hay acá, que también está cedido al 100%, pero en este caso la gestión es susceptible de cederse, pero no lo han asumido las comunidades autónomas y lo realiza la agencia tributaria. Son unos 322 millones de euros, no es mucha plata, comparados con las cifras de las que se hablaba antes. ¿Cuáles son los siguientes tributos que tenemos en los que hay una cesión total o parcial, pero que están sujetos a liquidación? Van a ser esencialmente renta de personas físicas, ganancias en la parte de personas físicas. En este caso, vamos a ver que está cedido el 50% de la recaudación. Con el modelo de 2009 se incrementó ese porcentaje de un 33 al 50%. Se dio más autonomía, por lo tanto, más suficiencia financiera para nuestros territorios. El punto de conexión, residencia habitual en el territorio de la región. Gestión estatal, lo gestiona la FIP española. Capacidad normativa de comunidades autónomas en tarifa. Pueden modularla ligeramente, sobre todo los tramos altos de la tarifa, para la gente que gana bastante dinero. Y también deducciones. Renta de sociedades no es objeto de cesión. Renta de no residentes, beneficiarios del exterior en terminología de ganancias, tampoco susceptible de cesión. ¿Qué pasa con el IVA? El IVA, en primer lugar, es un tributo armonizado en el seno de la Unión Europea. Como somos una unión aduanera y un espacio de libre circulación de mercancías, personas y servicios, la normativa está armonizada a nivel comunitario, pero no hay inconveniente en que el 50% de su rendimiento de recaudación se ceda a las comunidades autónomas. De hecho, estamos hablando que esos son unos 30.000 millones de euros. Comparados con los 2.400 que tiene donaciones, no es plata. Renta a personas físicas son 36.000 millones de euros. Es bastante. Aquí es donde está la potencia recaudatoria de los tributos y la parte mollar sustancial del sistema de financiación de nuestras comunidades autónomas. IVA, gestión estatal, no tienen capacidad normativa porque es normativa esencialmente comunitaria de la Unión Europea y el punto de conexión es el índice de consumo territorial. De alguna manera se reparte no en función de lo que se recauda en cada territorio, sino de unos índices que saca el INDEC español de cuál es el porcentaje de consumo que hay en cada una de las regiones. Impuestos especiales. Esto sería, aquí están los impuestos al consumo, específicos, los específicos se llama. El impuesto al vino, a la cerveza, internos, efectivamente. Bueno, son similares a los impuestos internos, tienen normativa de la Unión Europea y se cede el 58% de la recaudación, salvo un impuesto a la electricidad que se cede al 100%. Renta de aduanas no es susceptible de cesión, por algo que os comentaba con anterioridad. ¿Qué ocurrió con el modelo de 2009? Se incrementaron los porcentajes de cesión, sobre todo en renta e IVA, de 33% al 50%, se dio una mayor capacidad normativa, de nuevo incido en esa corresponsabilidad fiscal y en esa visualización que creemos o se cree que tienen que tener las comunidades autónomas cuando ejercen su potestad normativa. Y bueno, esto del cómputo en términos de valor normativo, esto es un tema muy técnico, pero en el fondo es garantizar el status quo. Es decir, si yo te cedí un tributo en el año 2000, 2007, y usted ha ejercido su capacidad normativa en el año 2009, 2010, 11 o 12, digamos que yo le respeto la recaudación previa que tenía. Es decir, eso lo asume el Estado. Aunque la visualización le corresponda a la comunidad autónoma, en términos de financiación, digamos que es el Estado quien paga. Esto el ciudadano normal no lo ve. Es, de nuevo, un poco la parte interna que tiene el modelo que permite contentar a todo el mundo, ¿no? Ahí tenemos algunos de los importes que os hablaba. Bueno, en renta son
36.000 millones de euros, 30.000 en IVA, impuestos especiales 12.000. Son 78.000 millones de euros. Claro, eso lo comparamos con esos 100.000 millones de euros que tenía la parte de financiación gorda y te da casi el 75%. Es la parte más sustancial que tiene el sistema. Seguimos avanzando. Estos son más gráficos que no aportan nada. Y nos vamos directamente a los fondos, los que nos van a permitir realizar esa función niveladora. El primero es un fondo de garantía de servicios públicos fundamentales. Nivela horizontalmente a las comunidades autónomas e intenta garantizar que todas tengan iguales recursos por habitante en términos de población ajustada. ¿Para qué tipo de servicios? Sanidad, que está totalmente transferida, educación también, y servicios sociales. Importe unos 8.500 millones de euros, de nuevo, no sé si es mucho o poco en relación con esos 75.000 que vienen de tributos cedidos. Se monta por un sistema un poco raro de aportación del Estado y comunidades autónomas, y esta es la parte relevante. Participa cada comunidad autónoma según población ajustada y se tienen en cuenta variables demográficas y territoriales. Población al 30%, la superficie, la dispersión territorial, es decir, dispersión territorial, insularidad, cuando son islas, población protegida equivalente, población que tiene más de 65 años y población entre 0 y 16 años. Este es uno de los temas que será objeto de reforma posiblemente, porque se quiere afinar en esa variable, incluyendo, por ejemplo, población universitaria, población en situación de dependencia por temas de minusvalía, población que tenga más de 75 años. Es decir, aquí es donde se va a jugar parte de esa nivelación de equidad horizontal entre comunidades autónomas, vertical en términos de sistema. Después hay otros fondos adicionales que se pueden comentar, pero yo creo que voy a pasar rápido sobre ellos porque no tienen más importancia. Yo creo que los dejo aquí para que consten, pero les voy a hablar simplemente del fondo de convergencia. Este, de nuevo, fue una aportación adicional que puso el Estado encima, y sí que me interesa señalar lo siguiente. De nuevo, intenta equilibrar y armonizar. Son 2.100 millones, poco o mucho, según se mire, beneficiarias en función de las siguientes condiciones. PIB per cápita, inferior al 90% de la media. Se tiene en cuenta la densidad de la población respecto a la densidad media. Crecimiento de la población que sea inferior al 90% y densidad de población por kilómetro cuadrado. De nuevo, son variables que están aceptadas técnicamente por todas las regiones y que van a determinar un reparto posterior de ese fondo. Hay un cierto consenso en variables que, bueno, son indicativas de esa diferencia territorial. Fondo de competitividad, 2.700 millones. De nuevo, se reparte en función de la población ajustada, pero solamente para quien tenga una financiación per cápita ajustada inferior a la media o a su capacidad fiscal. De nuevo, intentas mejorar a aquellos que están en peor situación. Finalmente, y para terminar, porque nos vamos de tiempo, y Juan me va a matar. Tenés que hablar de la sede de Boca River, todavía no sé si vas a hablar. No, esto al final. Al final, esa es la conclusión. Bueno, empiezo por la conclusión. Y es que nunca se tenía que haber celebrado ese partido en España. Y ustedes me entienden, porque son argentinos. Sin embargo, mis compatriotas de España no lo entienden porque no conocen la idiosincrasia argentina, no viven acá, y es un disparate. Bueno, con esto podíamos darlo por concluido, pero no, simplemente me dio la oportunidad Juan y lo digo con convencimiento. Es menudo disparate, ¿no? O sea, mamarracho, que es una palabra argentina que me gusta mucho, es un mamarracho. Pero bueno, os cuento algo rápido sobre el proceso de reforma. Mira, este proceso de reforma, de una manera rápida y sin mirar a las transparencias, tiene un elemento clave, que es, hay un informe de una comisión de expertos montada por 5 tipos designados por la Administración del Estado, un representante de cada comunidad autónoma, que son técnicos, y elaboran un informe. Ese informe se publica en julio de 2017, realiza un diagnóstico del sistema y hace un montón de propuestas. Ya veremos después qué ocurre. En el fondo, el diagnóstico nos dice que tenemos problemas de equidad vertical, que el sistema funciona, pero no se ajusta bien. El sistema de transferencias no se ajusta bien a las diferencias que hay de capacidad, de necesidad de financiación por habitante
o de población ajustada, no ajusta bien, por lo tanto hay que mejorarlo. Segundo, nos dice que en épocas de crisis financiera, como la que sufrimos en el año 2009, el sistema no ajusta bien del todo, sobre todo por el sistema de liquidación. Tiene una parte de anticipos a cuenta, sobre todo en renta de personas físicas e IVA, que se realizan en función de estimaciones, y es una estimación que se realiza a principios de año. En esos dos tributos las transferencias son mensuales. Si la agencia tributaria, que es quien hace la estimación, se equivoca, resulta que le adelantamos mucha plata a las comunidades autónomas. Por lo tanto, la liquidación que van a tener con datos definitivos va a ser negativa. Quiere decir que en España la crisis que tuvimos en 2007, sobre todo muy agresiva en términos de déficit público, se trasladó 2 años adelante a las comunidades autónomas por un sistema que es susceptible de perfeccionarse. Además, desde el punto de vista tributario, se proponen algunas medidas que son interesantes. Por ejemplo, una, y pienso en España y en Argentina, y es establecer un mecanismo que permita comunicar por las regiones a la nación cuáles son los nuevos tributos que se van a establecer, porque en ocasiones te van a generar posibles dobles imposiciones y recursos ante la justicia. Eso es algo que pretenden hacer y es interesante. Segundo, ordenar la imposición medioambiental. Es algo que no está recogido dentro de la Constitución, por lo tanto las comunidades autónomas pueden establecer sus propios tributos y nos estamos encontrando lo que en España llamamos un gran carajal. Y eso es complicado y por lo tanto se va a buscar algún mecanismo que permita homogeneizar o establecer alguna ley marco para de alguna manera distribuir potestades entre Estado y comunidades autónomas. En tercer lugar, hay mucho más y si alguien quiere, yo después encantado de contarle más cosas. Se pretende también mejorar, como se decía aquí, los mecanismos de coordinación en administración tributaria entre Estado y comunidades autónomas. Los tenemos, funcionan, pero tienen más capacidad para mejorar, sobre todo dándole participación a las comunidades autónomas en los órganos de decisión estratégica de administración tributaria, tutelados por la agencia tributaria. Yo sé que esto es información densa, pero de alguna manera estamos trabajando en ello. Bueno, y muchísimas gracias y a vuestra disposición.